¿Qué tal, amigos? Soy Alberto Pérez Durán, soy entrenador personal y preparador físico y deportivo. Y con Portal Fitness vamos a solucionaros algunas dudas o problemas en cuanto a determinados tipos de ejercicios. En concreto, hoy vamos a hablar de la diferencia entre abdominales superiores e inferiores. Se cree comúnmente que existe una división entre el abdominal superior e inferior y por lo tanto hay ejercicios que se pueden desviar la atención a una de estas zonas. Tenemos que hallar la verdad e intentar solucionar este mito, porque no es cierto que tengamos una zona superior o una zona inferior de los abdominales. Lo que sí que es cierto es que el recto abdominal, un músculo largo, tiene una zona que podemos inervar más, que sería la alta, dependiendo del tipo de ejercicio que hacemos, derivado del hombro. Los movimientos de acercar los hombros hacia la pelvis vendrían de esta zona alta del abdominal, y luego tenemos una zona inferior del recto abdominal, siendo el mismo grupo muscular, donde es la pelvis la que, acercándose hacia nuestros hombros, trabajaría con mayor intensidad. Pero en ninguno de los casos se separa o se vuelve independiente este trabajo en una zona o en otra. Por lo tanto, podéis trabajar ejercicios que inerven más la zona superior del abdominal o la zona inferior, con el objetivo deseable en todo caso de un preagotamiento para trabajar luego más otras zonas. O simplemente podéis tener esto en cuenta a la hora de trabajar las dos zonas, el movimiento pélvico y el movimiento de hombros, a la vez, para conseguir una mayor contracción, que sería el ideal de este movimiento o este ejercicio, puesto que la inserción y el origen nos producen un movimiento conjunto. Vamos a ver algunos ejemplos de esto que acabamos de decir para que os sea más fácil de aplicar en vuestro entrenamiento. Para lo cual, lo primero, nos tumbaremos. Vamos a dejar la curva normal de la columna, la curva fisiológica normal, y vamos a fijarnos muy bien en que en el movimiento de hombros hacia la pelvis es comúnmente denominado como un trabajo de abdominal superior, mientras que el movimiento de pelvis hacia los hombros lo trabajamos normalmente como un movimiento de abdominal inferior. Cuando el mismo movimiento, si lo reproducimos desde los hombros a la pelvis y a la inversa, es lo que nos produce la contracción completa del recto abdominal. A partir de ahí tendremos también que trabajar las zonas laterales con movimientos de oblicuos. Y en ningún caso lo que trabajaremos, si nuestro objetivo concreto es el recto abdominal, son las elevaciones de tronco, donde, si os fijáis, para elevarme ha sido necesario compensar el equilibrio con las piernas. Esto es así porque lo que hace mi elevación de tronco es un músculo denominado psoas ilíaco o iliopsoas, situado en el interior de la pierna y enganchado a la base de la columna. Por lo tanto, no seríamos capaces de subir solamente con el encogimiento abdominal. Lo mismo, al estirar las piernas, estamos trabajando este mismo grupo muscular que hemos citado, el psoas ilíaco, de tal manera que yo puedo hacer la retroversión pélvica, pero el peso de mis piernas sería el que me facilita, a partir de pasar del punto de la cadera, el encogimiento abdominal. La forma perfecta, repetimos, sería al combinar los dos movimientos, hombro y pelvis. A ello lo unimos un correcto trabajo de respiración y alcanzaremos todos nuestros objetivos. Vamos a ver entonces cómo determinados ejercicios, como el encogimiento superior, podemos unirlos a una elevación de tronco para que en determinados deportes sea más útil este ejercicio. Por ejemplo, en aquellos donde es importante una potencia de salida en la pierna, un sprint, una patada, etc. De tal manera que el encogimiento normal, el encogimiento superior, llevaríamos los hombros hacia la pelvis. El trabajo del recto abdominal estaría completo. Sin embargo, si enganchamos, podemos llevar hombros a pelvis y a partir de aquí ya no sería solo trabajo abdominal, sería un trabajo isométrico. El abdominal no se acorta, simplemente se mantiene en tensión y son los psoas, el psoas ilíaco, el que me está elevando el cuerpo. Este es un ejercicio ideal para determinado tipo de deportes. Sin embargo, si queremos solamente trabajar el recto abdominal, en la primera parte del ejercicio sería únicamente la necesaria. Vamos a ver también cómo el trabajo que determinamos generalmente como de abdominales inferiores inerva también el psoas ilíaco. Un ejercicio muy común en los gimnasios es la elevación de piernas. En este caso, si las piernas las tenemos estiradas
y simplemente elevamos. El trabajo de retroversión pélvica que hemos visto antes en el suelo no es correcto, no hay un acortamiento en la musculatura del recto abdominal, simplemente estaríamos elevando las piernas con ese otro grupo muscular que hemos llamado psoas ilíaco. En cambio, si flexionamos las rodillas y tomamos como punto de partida el inicio del movimiento, este encogimiento sí que inervaría directamente la zona inferior del abdominal. Podemos utilizar ambos ejercicios dependiendo del objetivo: entrenamiento físico, deportes o simplemente salud y bienestar. Dentro del entrenamiento del músculo abdominal, tanto el recto abdominal como oblicuos, etcétera, es decir, del core, el trabajo de la cintura, no olvidéis nunca incluir algún ejercicio para la zona lumbar. Esto es lo que nos va a permitir estabilizar toda la zona de la columna. Muchas veces olvidamos la zona lumbar pensando únicamente en el músculo que tenemos más a la vista, el recto abdominal. Siempre tenéis que incluir una proporción mínimo de 2:1, 2 ejercicios de abdominales, pero uno por lo menos de trabajo lumbar, ya sea derivado de un peso muerto, un buenos días o cualquier otro ejercicio de los que os presentamos en Portal Fitness.